Bueno, chicos, hoy vamos a abordar un tema que es común, que es lo que es el bloqueo de evaporadores. Muchas veces nosotros no le prestamos atención o sencillamente agarramos y vemos el enfoque de un evaporador bloqueado desde otro punto de vista. Entonces, hoy queríamos tocar ese tema, netamente por esto es un webinar, ¿sí? Después van a hacer las preguntas, así que el tema es corrido, no como están acostumbrados a las clases, que voy punto a punto desglosándolo y vamos haciendo preguntas. No, vamos a hacer toda una exposición de las fallas más comunes que tenemos o los problemas en evaporadores y ya después ustedes se dedicarán a hacer las preguntas al final. Y ahí Mauricio y León nos ayudarán a la parte de contestar. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La importancia del evaporador es que es nuestro intercambiador de calor, ¿sí? Si nosotros queremos que un equipo de refrigeración sea eficiente, recuerden que tenemos cuatro elementos principales, de los cuales dos son responsables del intercambio de temperatura. En el evaporador, absorber el calor del recinto donde yo estoy trabajando y el condensador expulsar ese calor. Ya en los cursos tenemos, o en el curso que vamos a hacer la próxima semana, vemos las etapas de cada uno, el proceso de cada uno, el funcionamiento, eso ya lo hacemos en el curso. Hoy sencillamente vamos a abordar de la importancia del evaporador como tal. Entonces, ¿de qué depende la eficiencia del evaporador o no? Y ahí es donde vienen uno de los errores principales en los del evaporador, es escoger mal nuestro evaporador. Tomar un equipo de media temperatura y yo digo, bueno, yo puedo hacerlo de baja temperatura y agarrar y en vez de ponerlo a trabajar con evaporación en -10, en -8, lo pongo a trabajar con evaporación en -15, -18, -20. Y empiezan a haber problemas como que el evaporador se me bloquea, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que el evaporador es un elemento que se debe seleccionar calculando bien la carga térmica que va a trabajar, las condiciones de humedad requerida, incluso el producto que va a trabajar. Entonces nosotros tenemos que tener un buen diseño y cálculo para nuestro evaporador para garantizar su eficiencia, no más que otro. ¿De qué depende la eficiencia de ambos intercambiadores, sea serpentina o condensador? Del coeficiente global de transmisión, ahí vienen en juego qué material está construido, ¿sí? La calidad de los materiales, la calidad de la cañería, del aluminio, la disposición del evaporador, si tenemos uno cúbico, si tenemos uno de techo, ¿sí? Si tenemos uno de pan. Entonces ahí vienen todas esas condiciones de fabricación que nosotros como técnicos pues no podemos inferir en ellas, pero sí podemos seleccionarlo cuando va a adquirir un cliente ese equipo. La superficie de evaporación, recuerden que la superficie de evaporación no solamente es la cañería, los metros de cañería que lleva y la sección. Superficie de evaporación también se consideran todas las aletas de aluminio que interactúan entre ellos. De hecho, el tamaño del evaporador en sí va calculado por toda la superficie que está expuesta al cambio de temperatura, tanto del ambiente como del gas refrigerante que va a circular por esa cañería. Y otro punto importante es la diferencia que existe entre la temperatura a la que está evaporando mi equipo, la que está trabajando mi evaporador, y el medio a enfriar. Y ahí viene uno de los errores más comunes que se comete, por los cuales empieza a bloquearse nuestro evaporador. ¿Sí? Vamos a desglosarlo ahorita más adelante. Entonces, es importante que nosotros tengamos un evaporador adecuado para la aplicación de ese equipo. No es lo mismo que yo tenga un evaporador para una humedad del 85% a que tenga un evaporador para la humedad del 90% o incluso si yo lo utilizo como un secador que lo necesito de 60-65%. Entonces, eso es importante nosotros identificarlo, la capacidad de ese diferencial de temperatura entre el producto y la capacidad de evaporación, porque es donde viene un evaporador que tiene poco refrigerante, que está estrangulado, que no llego a utilizar, ¿sí? Toda la dimensión de mi evaporador, entonces pierdo eficiencia, pierdo capacidad de refrigeración, estoy metiendo una sobrecarga al compresor. Entonces, todas esas condiciones son las que importan para nuestro evaporador como tal. Y nosotros tenemos que identificarlas. Recordemos que el evaporador tiene dos funciones dentro de nuestro circuito de refrigeración, ¿sí? Las dos funciones principales. La que nosotros estamos acostumbrados a manejar, que es el responsable de absorber el calor de nuestra mercadería en nuestro espacio a refrigerar. Todos lo sabemos. ¿Qué queremos con un circuito de refrigeración? Bajar la temperatura. Pero ahí, escondida, viene una segunda función del evaporador, que es la de mantener o eliminar la humedad que está dentro de mi recinto.
Esta segunda función del evaporador nosotros la damos por sentada y muchas veces es el problema que tiene un equipo por el cual se bloquea, ¿sí? Tenemos un evaporador, por ejemplo, una cámara frigorífica en una carnicería donde constantemente se está bloqueando cada 2 o 3 días, a pesar que tiene todos los elementos de descongelamiento. Y entonces, ¿por qué está sucediendo? Si está bien, se está descongelando bien, el evaporador está trabajando bien. Entonces, ¿qué está afectando a ese evaporador? Y viene porque el evaporador, nosotros tenemos que entender que el proceso propio de refrigeración absorbe humedad. Y si esa humedad no es evacuada eficientemente o en su totalidad, va a empezar a acumular una escarcha y esa escarcha capa tras capa va a ser un hielo denso que termine bloqueando nuestro evaporador. Entonces, entendamos que la humedad es uno de los factores principales que nosotros tenemos que considerar en media temperatura, ¿sí? En las cámaras frigoríficas es el mayor problema que tenemos en media temperatura. Me dirán, profe, ¿qué pasa con los de baja temperatura? Bueno, con los de baja temperatura no tenemos ese problema porque la mayoría de productos de congelación vienen sellados, vienen herméticos. Entonces, ahí se manejan humedades estándar y no tengo tanto problema para el producto, ¿sí? Aquí hay un cliente que yo iba y decía, pero es que la carne no está firme, no está apretada, dice él, ¿no? Según los términos del carnicero, no está apretada, porque yo quiero la carne apretada para poderla picar con facilidad, ¿sí? Entonces, y él decía, y yo la toco y está como sudada, babosa. Era porque tenía exceso de humedad esa cámara, y el exceso de humedad hace que la pieza no esté, y de incluso empieza a generar mal olor. Entonces, en ese caso, ese producto necesitaba una humedad del 80% y necesitaba una temperatura de -2 para conservar el producto según el cliente lo percibía que estaba correctamente, ¿sí? Era una percepción del cliente, porque yo le medía la humedad 85, es normal para carnes crudas, pero no, para él todavía no estaba muy apretada, ¿sí? Era lo que me decía él. Entonces, ¿qué hice? Bajar la humedad a 5% para que el cliente sintiera que la carne estaba seca, le hacía un poquito de, digamos, la parte de afuera, la deshidrataba un poco, pero a esa temperatura y esa humedad a él le gustaba para cortarla. Entonces, muchas veces son casos tan específicos como la percepción del propio cliente, lo que ustedes tienen que ir a batallar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante eso. Entonces, el evaporador trabaja con calor sensible, que es el de descenso de temperatura del aire, y con calor latente, que es el de absorber esa humedad y transformarla del vapor de agua que está en el ambiente del recinto en la escarcha que después nos va a agarrar y a formar ese manto blanco dentro de nuestro evaporador que tenemos que evacuarlo, ¿sí? Es importante saber que siempre tenemos que evacuarlo. Aquí viene los burletes, los sellos de la puerta, la misma cámara bien sellada, no tengan la puerta mucho tiempo abierta y demás. Ya vienen el uso o el mal uso que le hacen los clientes a los equipos para evitar ese exceso de humedad. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama delta T. Es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un evaporador, tú lo compras para determinado delta T, ¿sí? Si usted va y empieza y quiero diseñar una cámara o quiero colocar un evaporador dentro de un equipo, uno de los datos que va a necesitar es el delta T. ¿Qué delta T vas a manejar para la fabricación del producto? ¿Y de qué depende? De la separación de las aletas, el diámetro de la cañería que va a utilizar, la cantidad de aletas de aluminio que va a percibir el equipo. Entonces, eso es uno de los parámetros que nosotros vamos a tener cuando escojamos nuestro equipo. Entonces, importante en el caso de cámaras frigoríficas, ese delta T, ¿sí? Va a ser la diferencia de temperatura entre la temperatura de evaporación, o sea, la temperatura en la que el gas va a hervir, ¿sí? La temperatura de succión, vapor saturado, como ustedes la conozcan. Entonces, la temperatura a la que hierve el gas en términos, digamos, simples, que es manómetro, ver presión, buscar en la tabla de presión-temperatura y tenemos la temperatura a la que está hirviendo nuestro gas. Y la temperatura a la que quiero mi producto, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cámara que está evaporando, a -5 y tengo un compartimiento que lo necesito en 2 grados centígrados, tengo un delta T de 7. Comercialmente, los valores más comunes de delta T que vamos a encontrar es delta T de 6 y delta T de 8 para media temperatura. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, entonces yo me voy a ajustar cuando vaya a regular mi equipo, regular la cantidad de gas, la temperatura de evaporación. Yo lo voy a hacer en base a esos que son los comerciales. Si el cliente compra un delta T de 8, que es muy común porque es más económico, entonces voy a agarrar
y voy a hacer todos mis cálculos para que sea delta T de 8. Si quiero el recinto en 2 grados, entonces tengo que evaporar a -6. Entonces, ¿cómo evaporo a -6? Bueno, voy a graduar mi válvula de expansión, mi sobrecalentamiento, para lograr esos -6 grados de temperatura de evaporación y estar dentro del rango de mi evaporador y así tenga el uso correcto de ese evaporador, ¿sí? En el caso de aires acondicionados, ya hemos hablado mucho de eso, se mide temperatura del aire entrante versus temperatura del aire saliente. Y en ese caso se utiliza el símbolo delta T como diferencial de aire para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el caso del aire acondicionado. Al disminuir la temperatura del aire, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a llegar al punto de rocío, va a condensar toda esa humedad y vamos a esa humedad a verse reflejada. Ahora, ¿nosotros necesitamos limpiar ese evaporador de esa humedad? Sí, porque si no se nos transforma en un problema de exceso de escarcha y pasa que cuando el equipo absorbe mucha humedad, esa escarcha va haciéndose más gruesa y termina siendo aislante. Y a lo que termina siendo aislante no va a haber intercambio de temperatura. Y ahí es donde vienen los problemas más comunes, ¿sí? Y son los problemas que nosotros vamos a después como técnicos de encontrar de que por qué se me bloqueó el evaporador. Para aires acondicionados, el que ha hecho varios cursos conmigo ya sabe, van a entender por qué el delta T tiene que ser, o la temperatura de evaporación, yo siempre les insisto, temperatura de evaporación de un aire acondicionado debe estar de 0 a 5 grados. Son los valores normales. Bueno, ¿a qué se debe esto? Justamente a la humedad. Nosotros, los aires acondicionados, están diseñados para trabajar con una temperatura de confort rondando los 24 grados, ¿sí? Y la humedad relativa de confort humano ronda los 50%. Puede ser 45, 48, 50, 55, más o menos ronda, pero 50%. Entonces, fíjense dónde sale la teoría del delta T o por qué la profe siempre ha dicho que el aire acondicionado trabaja entre 0 y 5, o sea, ¿por qué no puede trabajar a -5, por ejemplo? Bueno, parte de la temperatura del aire. Si yo quiero una temperatura de confort del aire de 24 grados, ¿sí? Y nosotros queremos una humedad del 50%, hay una tablita que en uno de los cursos que hablamos de humedad más detalladamente se las expliqué. Entonces, para más o menos tener una humedad de 20%, el delta T debe ser de 20. Quiere decir que si yo quiero 24 grados de temperatura de entrada, un delta T de 20, entonces quiere decir que yo tendría que estar evaporando 4 grados centígrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el delta T es temperatura de entrada, temperatura de evaporación. Y con eso yo garantizo la humedad del 50%, ¿sí? Profe, no, nosotros necesitamos ese aire acondicionado para unos equipos, digamos, de computación, donde debería estar más o menos en 15 grados. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura óptima por el calor que desprenden esos equipos. Bueno, ¿qué humedad relativa necesita para esos equipos? De ahí vienen los aires acondicionados de precisión, ¿sí? Que nosotros podemos controlar esas temperaturas y humedades. Entonces, bueno, profe, digamos que me sirve la misma humedad del 50% para ese caso esos equipos, ¿sí? Porque si hay una humedad muy alta, podría crear estática y empieza a tener cortocircuitos. Entonces, en ese caso dijimos 15 grados, yo quiero humedad del 50%, ya sé que el delta T tiene que ser de 20, entonces en ese caso 15 menos 20 me daría -5. Entonces, para ese aire acondicionado de esa aplicación tan específica, yo tengo que estar evaporando a -5. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Sacarle gas refrigerante a mi aire para hacer que evapore a -5. Y con eso logro las condiciones de humedad y de temperatura que ese equipo necesita en esa condición tan particular. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender de la relación entre temperatura de evaporación y humedad. Es una relación muy estrecha. Y nosotros, como técnicos en refrigeración que queremos trabajar en cámaras, por ejemplo, que a John le digan, yo necesito diseñar una cámara para secado de fiambres. Lo primero que él tiene que preguntar, ok, ¿a qué temperatura vas a secar los fiambres? Digamos que le dicen a 17 grados centígrados, una temperatura más o menos promedio. ¿Qué humedad relativa necesita? Capaz a él le dicen, no, mire, la humedad tiene que ser 65%. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con una humedad muy baja, lo va a hacer muy rápido y va a crear una costra y por dentro no va a alcanzar a extraer toda la humedad. Y si lo haces muy alta,
entonces va a generar un moho por fuera y se me va a desdañar la pieza. Entonces 65 es una humedad bastante acorde para que se haga el proceso como se debe. Entonces, John lo primero que tiene que empezar, ok, yo necesito a 16 grados, necesito humedad del 65%, ahí estamos hablando de un delta T de 14 más o menos. Entonces él dice 17 grados, tengo que el diferencial ser 14, entonces a 3 grados centígrados tiene que evaporar mi equipo de refrigeración. Esas son las pautas que nosotros como técnicos tenemos que tener en cuenta para darle al cliente la solución que necesita, ¿sí? Entonces es importante. Se lo expliqué aquí con aire acondicionado porque todos manejamos esos valores del aire acondicionado, pero este es el concepto que tienen que aplicar en una cámara frigorífica, ¿sí? Conocer temperatura y humedad necesaria. Y ahí tú te evitas de que se deshidrate el producto a una rata o una velocidad que no es la que satisfaga al cliente, que se vaya a bloquear por exceso de humedad o que se vaya a deshidratar de más porque tenemos humedades muy bajas. Entonces, este principio es el que ustedes van a aplicar y son dos puntos importantes que tienen que sí o sí preguntarle a todos los clientes. Ok, una cámara de media temperatura promedio, sí, digamos que el delta T es de 6, como les decía, 6 es el más común, tenemos 8, son los dos que van a encontrar en el mercado. La mayoría de fabricantes se dan en esos dos rangos para que tengan en cuenta. Tenemos temperatura de compartimiento 2, entonces estaría evaporando en -4, quiere decir que ahí tengo un 85%. Estas serían las cámaras estándar que ustedes van a encontrar en el mercado, ¿sí? Las cámaras estándar. Entonces, si ustedes se fijan, la humedad va a estar dada por el delta T, la humedad que usted va a manejar en su cámara. Incluso los fabricantes de evaporadores a ustedes les van a brindar una gráfica donde les dice a ustedes qué delta T tienen ellos disponibles para los diferentes equipos para tener en cuenta. Aquí tienen en resumen, ¿sí? Para que lo tengan como recordatorio. Aplicaciones, aires, equipos compactos, llamamos a los equipos que ya vienen fabricados, ¿sí? Que nosotros compramos. Aquí incluso podrían estar las heladeras, para que tengan en cuenta. Luego tenemos cámaras frigoríficas y cámaras frigoríficas de alta humedad. Delta T, 20 grados para aires, 11 para equipos compactos. Ojo, esto es promedio, ¿sí? Estos son los equipos que fabrican diferentes, dijo Mauricio, voy a hacer con León una empresa de fabricación de equipos comerciales y agarró y hizo sus exhibidoras y empezó a producir las exhibidoras como las de supermercado. Entonces, más o menos el promedio de esos delta T son 11 grados. Luego tenemos cámaras, como les digo, el delta T más común es 6 y las de alta humedad 4 grados centígrados. Y ahí vamos a tener temperaturas de compartimiento, en el caso de aire 24, caso de equipos compactos 4 grados, caso de cámaras 2 grados. Profe, si yo lo necesito en -2, aplica el mismo principio. -2, delta T de 6, entonces tendría evaporación de -8 para que tengan en cuenta. Siempre va a ser la misma relación. Y alta humedad, si ustedes se fijan, el delta T es más pequeño, entonces tendría evaporación de -4, ¿sí? Entonces, si ustedes modifican la temperatura del compartimiento, ustedes simplemente bastan con que la temperatura del compartimiento le resten el delta T promedio de esos equipos y van a tener la temperatura de evaporación de partida de ustedes para el diseño, calibración y demás del equipo, para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, estos son los que ustedes tienen que tener en cuenta. Ok, aquí está una diferencia entre dos evaporadores que tenemos, ¿sí? ¿Y en qué se diferencian los evaporadores? Los de alta temperatura, ¿sí? Como tienen delta T mayores y acumulan menos escarcha, fíjense que son mucho más juntas las aletas. Y los de baja temperatura, las aletas son más separadas, porque al tener temperaturas más bajas, tengo mayor absorción de humedad o mayor captación de humedad, y al tenerlas más separadas, evito que se empiecen a bloquear. Entonces, por lo general, tenemos que una aplicación, digamos, de alta temperatura, son 6 aletas por centímetro, una de media temperatura podría ser 3 o 4 aletas por centímetro, y las de baja temperatura, 3, incluso 2 por centímetro, para que tengan en cuenta cómo se distingue físicamente un evaporador de baja temperatura y de alta temperatura de refrigeración. Y se debe a eso, a que sencillamente acumulan más humedad y necesito más espacio para que no se me vaya a bloquear en los casos de baja temperatura. A medida que disminuye la temperatura de evaporación, va a suceder eso, mayor absorción de escarcha y que se va a terminar bloqueando, en ese caso, nuestro equipo. Entonces,
Los problemas más importantes, fíjense todo lo que tenemos que tener en cuenta en los evaporadores, los problemas más importantes que tenemos en los evaporadores, ¿cuáles son? Problemas de flujo de aire, problemas de refrigerante y problemas de desagüe, ¿sí? Son los tres problemas más comunes. Los problemas de flujo de aire consideramos evaporadores sucios, helados o congelados, bloqueados, aspas o el motor del ventilador presentan fallas, ¿sí? Gira más lento, tiene un problema el ventilador por el mismo bloqueo del hielo. Problemas del refrigerante, ahí consideramos poco o demasiado refrigerante, condensador muy sucio, y les mencioné este y se los coloqué adicional porque me pasó justamente la semana pasada. El dispositivo de expansión tiene problemas, el distribuidor presenta problemas, ¿sí? Son los problemas de refrigerante, o sea, de circuito frigorífico como tal. Y problemas de desagüe, ese es resistencias, en el caso de hielo, de la bandeja de desagüe o bandejas de drenaje deformadas, tapadas, obstruidas por suciedad. Entonces son los tres problemas más comunes que nosotros nos encontramos por la cual se bloquea un evaporador. Si quieren, damos un break aquí porque vi 28 preguntas, ya va. Vamos aquí para que después no se nos vuelva todo o son comentarios nada más. Hay comentarios y hay un montón de preguntas de Jorge, que está bastante activo con el tema de las Bueno. consultas. Bastante bueno. Bueno, vamos a ver porque ahorita voy a decir los tres problemas. Ya hablamos de la humedad, ya hablamos de la temperatura, de cómo seleccionar el evaporador o qué tiene que tener en cuenta para la condición del evaporador. Y ahorita vamos a hablar netamente de los problemas y son ejemplos. Eso es sencillo porque son puras fotos y pequeñas cositas que tienen que considerar, ¿sí? Ok. Ahí Eh, de usted. si me ayudas donde comienzan las preguntas, León. Bueno, acá Jorge está un texto más largo que dice, si tengo una cámara con manzanas, que al ingresar el producto, no sé si llegas a ver, si no te leo. Ya encontré el de Jorge. Ok, Bien. si tengo una cámara con manzanas que al ingresar el producto a la cámara me bloquea la cámara, pero con los días, no. A ver, a la cámara me bloquea la cámara, pero con los días me las bloquea. El problema es que estoy evaporando muy bajo, comparando con la temperatura del recinto, que es de 0 grados, o es problema de deshielo. ¿Cuánto delta T debe haber adecuado en el momento de temperatura? Ok. No entiendo bien la pregunta, no sé si tú la entiendes y yo soy. Si tengo una cámara con manzanas que al ingresar el producto a la cámara me bloquea, o sea, se supone que tú ingresas las manzanas y automáticamente se te bloquea. Sí, eso es lo que yo entiendo. Y a los días me las bloquea, o sea, otra vez te bloquea los días. El problema es que estoy evaporando muy bajo comparando, fíjate, con las manzanas o productos vivos, ¿sí? Ahí consideramos cualquier fruta o vegetal. Esos productos respiran, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿por qué respiran? Bueno, sencillamente porque hay una degradación del producto con el paso del tiempo y una interacción con el aire, y esos productos respiran. Incluso para que tengan en cuenta esos productos, nosotros los deshidratamos cuando los metemos en una cámara frigorífica, o sea, les extraemos humedad, ¿de acuerdo? Lo ideal es que no sea que le extraigamos muchísima humedad porque si no vamos a sacar una manzana ya vieja, deshidratada, ¿de acuerdo? O una lechuga ya marchita. Bueno, lo que tienes que considerar en cámaras con este tipo de productos es que deberíamos tener una humedad entre el 85%, 80%. De hecho, tú puedes buscar cuál es la humedad que necesitas ese producto, ¿sí? Porque si tú la deshidratas de más, vas a sacar las manzanas viejas, o la vas a sacar podridas porque tienen mucha humedad, para tener en cuenta. Entonces, en el caso de las manzanas, creo que está entre 80 y 85% la humedad. Ese es tu punto de partida. ¿Y a qué temperatura? Una manzana, ¿sí? Para que tenga en cuenta, también tiene cierta temperatura para almacenaje. Por ejemplo, si es almacenaje digamos, en el lugar de producción para después ser trasladada, se considera que 2, 3 grados centígrados debería ser lo ideal, porque si no se le va a congelar el agua por dentro y la textura del producto se va a modificar.
¿sí? Entonces ya no va a ser agradable, tú muerdas una manzana y ya se separó el agua con lo que es la fruta, ¿sí? Entonces, en ese caso. Entonces, en el caso de la manzana, cuando son así por tiempos largos, 2, 3 grados centígrados para traslado y ya de mantenimiento en el sitio, por ejemplo, en el supermercado que tú vas a exponerla, debería ser 5 o 6 grados centígrados para que la persona la compre fresca y se mantenga óptima. Entonces, lo primero que tienes que cuidar ahí es a qué temperatura está trabajando tu cámara. ¿Sí? No vaya a ser que estés deshidratando de más las manzanas y que la estés trabajando a una temperatura, por lo que tú dices ahí, que la estás trabajando con temperatura a 0 grados, ¿sí? Entonces, una temperatura a 0 grados, una manzana no la requiere. Habrá otros productos que sí, por ejemplo, si es carnes, ahí sí. Ahí puedes trabajarlo a 0 grados, a -1, a -2, que está bien. De hecho, para la maduración de carnes se trabaja la cámara frigorífica a -2 grados centígrados, porque es la temperatura que necesita la carne para madurar y no degradarse. ¿Sí? En ese caso la carne está sellada, entonces la humedad no es un problema porque la carne va a ser hermética, va a estar empacada al vacío, pero sí la tengo que madurar entre -1, -2 grados, si la estacionan 1 semana, 2 semanas, para que el producto madure y que agarre ese sabor particular. Entonces ahí tienes que evaluar es eso, la temperatura del producto que necesitas, la humedad del producto que necesitas y en ese caso sí, todo a cámara a 0 grados necesita un deshielo digamos, ahorita vamos a ver que hay de 4 tipos de deshielo. Ese necesita un deshielo con algún tipo de aporte de calor adicional. Ok, ese delta T que yo quería, ¿lo puedo hacer con cualquier evaporador? No, fíjate, volvemos al punto. No cualquier evaporador te va a permitir. Tú puedes, por ejemplo, un evaporador de delta T de 6 llevarlo a delta T de 7, pero no voy a poderlo llevar a delta T de 8 porque voy a estrangular el evaporador. No todo se logra con la regulación del sobrecalentamiento. Por eso les explicaba que eso es características propias de la fabricación del evaporador. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que nosotros no podemos hacer una modificación de las características del evaporador, viene de fábrica. Uno de los trucos que se hace es, por ejemplo, si tiene 4 ventiladores y yo quiero que absorba más humedad, apago un ventilador. Entonces estoy modificando la transferencia del evaporador y por ende estoy modificando su delta T, ¿de acuerdo? Pero ese tipo de maniobras ya salen dentro de, digamos, lo que el fabricante diseñó para nuestro evaporador y ahí comprometemos la eficiencia. Ok, diferencia de humedad específica, humedad absoluta y humedad relativa. ¿Cuál de las tres es la que necesita la humedad del evaporador? Aquí va a ser la humedad relativa. Los evaporadores de refrigeración no toman en cuenta la absoluta, el cero absoluto, ni la humedad absoluta, no miden, no son tan específicos como eso. Ellos trabajan en función de la humedad relativa del ambiente al que está refrigerando. Si el delta T es mínimo, tengo mínima captura de hielo en el evaporador. No, realmente la cantidad de hielo que se va a formar va a depender de la temperatura de evaporación, ¿sí? Ojo, ¿por qué? Porque si yo tengo evaporando a 4 grados, voy a agarrar y voy a condensar menos partículas, digamos, o vapor de agua del ambiente, y si estoy evaporando a -18 grados, voy a captar muchas más partículas del aire ambiente. Entonces, depende de la temperatura de evaporación. Las aletas del forzador del evaporador. ¿Qué sentido de giro tiene que tener? Depende del diseño, Pablo. Hay evaporadores que están diseñados para succionar, ¿sí? O sea, está el serpentín, ahí succiona el aire y lo tira hacia atrás, digamos, el ventilador. En ese caso, trabajaría sacándolo. O hay otros que aspiran. Entonces, tengo el ventilador que es el que absorbe el aire y lo tira hacia el serpentín. Entonces, puedo tener los dos tipos de evaporadores para tener en cuenta. Tengo una cámara que está atendiendo la temperatura, que está atienden la temperatura correcta en laterales, pero no en el centro. Varía la temperatura. ¿Por qué llega a suceder esto? Son temperaturas de 15 grados y en el centro está 25 grados, lo cual ocupo todo el cuarto se mantenga a 15 grados. Podrías tener suciedad en el evaporador, ¿sí? Una de las causas que ocasiona esto, ya que tú dices que es en el medio, fíjate, si tú me dices, de pronto es en la parte final del evaporador, ¿sí? Entonces ingresa el gas refrigerante, circula todas las aletas de tu evaporador y la parte final está más caliente, podríamos tener un problema de alimentación de refrigerante, capaz le esté faltando refrigerante, la válvula esté muy cerrada,
en ese caso. Entonces hay un sobrecalentamiento mayor. Pero si tú me estás diciendo que es en el centro, tienes que identificar dónde entra, ¿sí? Básicamente el refrigerante, qué recorrido hace y la salida. Y si eso está en el centro, las causas más comunes es que tengo suciedad en el evaporador. Tengo restos de aceites, de cambios anteriores, ¿sí? Por lo general es lo que más encontramos ahí. Entonces vas a tener que desmontar tu evaporador, hacer una buena limpieza, sacar toda la suciedad y volver a montar su evaporador. Porque el aceite muchas veces se queda, digamos, pegado con suciedad al evaporador y actúa como un aislante térmico. Y entonces en ese caso no vas a tener intercambio de temperatura en esa zona por la suciedad. El cliente de la cámara de manzanas tiene la cámara con deshielo con resistencia y como se las bloquea permanentemente, la quiere transformar con gas caliente. El deshielo por resistencia es eficiente si está bien calculado, ¿sí? Obviamente va a consumir más corriente y obviamente que el de gas caliente va a ser mucho mejor, ¿sí? Siempre voy a decir, el de gas caliente es mucho más eficiente y acorta mucho el tiempo. Pero si el de hielo a 0 grados con resistencia debería funcionar bárbaro, ¿sí? Ya hablamos de baja temperatura, de -18, -24, -30, que ahí es donde el gas caliente sí le lleva una ventaja enorme a la resistencia. Pero para trabajos de 0 grados, la resistencia tiene que ser más que suficiente. Ojo con eso. Debería tener es un problema en algo de la regulación de la cámara o los tiempos de deshielo que está tomando. Dice que el deshielo lo tiene cansado porque tiene otra cámara con gas caliente y nunca rabea. Si quieres, Jorge, escríbeme al Instagram y bien y te oriento en ese caso. Pero para mí no le deben echar la culpa a la resistencia, ¿sí? La culpa no es de la resistencia ahí. Ok, ¿a qué temperatura tiene que tener la salida del evaporador? Eso sí va a depender del sobrecalentamiento, Daniel. ¿Sí? Recuerda que la temperatura de la salida del evaporador depende del sobrecalentamiento y la temperatura de refrigeración que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, ahí ya no hay algo definido o, digamos, estándar. Va a depender netamente de qué caso es el que estás evaluando. Puede ser que en el caso de las manzanas se bloquee el evaporador porque la manzana entra a temperatura ambiente, pero debería hacerlo la cosa, ¿sí? Si la capacidad del equipo debería hacerlo sin problema, entra a la temperatura ambiente y desciende la temperatura. Más bien si tú me dices si es un problema de que dejan abierta la puerta o que el burlete está mal o el sello de la puerta está mal, ahí sí podría ser, ¿sí? Para conservación y le falta protección al extraer exceso de calor demora mucho tiempo. Sí, no debería ser, ojo, ¿no? Porque está trabajando sobre 0 grados. Ahora, ojo, 0 grados me parece muy baja para una manzana, particularmente a mí me parece, ¿sí? Bueno, vamos con esta parte para que atendamos las fallas como tal. Entonces, fíjense, problemas de flujo de aire, como dijimos, de refrigerante y de desagüe. Entonces, el primer problema que tenemos, suciedad, por Dios, todavía es, digamos, importante aclararlo cada vez que hagamos cualquier capacitación. La suciedad es importantísimo en el caso de la eficiencia de un evaporador. Todos los evaporadores que funcionen con aleta y tubo, ¿sí? Que sean aleteados, todos los evaporadores, sí o sí son propensos a exceso de suciedad. Y cualquier suciedad lo que va a hacer es que va a crear una película dentro del intercambiador de calor, ¿sí? Sea la parte de aluminio o la parte de la tubería, y esa película evita que haya una buena transferencia entre el aire y la cañería y luego el gas refrigerante que circula por ahí. Entonces, los evaporadores están muy expuestos. Si los ambientes son grasientos, si los ambientes son de productos con mucha grasa, ahí va a haber grasa. Entonces vamos a tener que sí o sí lavar correctamente. Entonces, en este caso, suciedad como polvo, hollín, grasa, el mismo producto, la descomposición de los productos, ahí va a verse afectado. Entonces, la suciedad es la primera y muy importante causa de que evite el flujo de aire en estos evaporadores, tener en cuenta. Otra que podemos tener problemas de flujo de aire es el desescarche. Entonces, fíjese, ahí vamos a hablar del desescarche en el caso que Jorge plantea. Entonces, ¿es importante desescarchar? Sí. ¿Por qué? Porque acordemos que se va a generar esa humedad y esa humedad va a agarrar y va a empezar a crear una escarcha en las aletas. Si la escarcha es fina, es aún escarcha suelta, así tipo nieve,
no tengo problema, va a seguir transfiriendo el calor. Pero cuando esa escarcha se forma densa, gruesa, va a funcionar como una capa aislante o incluso empieza a formarse entre todas las aletas un bloque completo de hielo y por ahí no va a pasar nada, ¿sí? Hay varias formas de desescarchar, por aire, por gas caliente y por sistema eléctrico, para que tengan en cuenta y vamos a dar un resumen. Fíjense para el caso de lo que Jorge. Hay tres temperaturas que nos indican a nosotros cuál debería ser el desescarche o si el equipo necesita desescarche o no. Si nosotros vamos a trabajar los compartimientos por encima de 3 grados centígrados, ¿sí? O sea, el producto que voy a refrigerar está en 4, en 5, en 6, en 7, no hay problema. Basta con el ciclo de apagado del compresor, o sea, llegó a la temperatura de 3 grados, se apagó el compresor, con el ciclo de que él dura apagado y el ventilador del evaporador funcionando permanentemente, eso basta para derretir la escarcha que se forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo temperaturas más altas de 3 grados centígrados y con esa temperatura es fácil que se derrita esa escarcha, ¿sí? Y se derrite la escarcha y va por el drenaje y el desagüe y se fue. Entonces no hay ningún inconveniente. Si nosotros tenemos temperaturas de compartimiento ya de 2 grados, no, profe, 3 grados es mucho, necesito en 2 grados. Entonces, en ese caso, vamos a usar también el apagado del compresor y vamos a desescarchar igual por aire. Pero en este caso vamos a hacer planificado. ¿Por qué? Porque al estar a 2 grados centígrados, capaz, con el ciclo de apagado del compresor no baste para derretir toda la escarcha. Entonces, ahí va a ser necesario que yo identifique en el equipo, ¿sí? Y yo diga, ah, bueno, se apagó el compresor, duró media hora apagado, derritió la escarcha, pero ligeramente me quedó un poquito. Entonces, vuelve y enciende, vuelve a apagar, ahora me está quedando un poquito más. Entonces, voy a tener que identificar. Sí, capaz necesite un desescarche cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, donde yo planifique y con un programador electrónico le diga, ok, cada 12 horas se va a parar el compresor por 30 minutos y en esos 30 minutos va a funcionar el ventilador y me va a derretir toda la escarcha. Entonces voy a tener que forzar un desescarche planificado. No necesito ningún elemento de aportación de calor, solo necesito que el ventilador esté garantizado que con media hora, cada 8 horas, funcione correctamente y me derrita todas las escarcha, ¿sí? Habrán casos donde lo tengan que poner cada 4, cada 6, cada 10, capaz con una vez al día les baste para hacer ese desescarche en esos equipos. Y cuando tenemos temperaturas de compartimiento de 1 grado hacia abajo, siempre vamos a necesitar desescarchar, pero hay que añadir calor. En este caso, gas caliente o eléctrico. Las resistencias son comunes utilizarlas en evaporadores donde la evaporación está hasta menos 10 grados y funciona perfectamente, ¿sí? La resistencia funciona muy bien para este tipo de evaporadores de media temperatura con evaporaciones hasta menos 10. Ya de ahí para abajo, la eficiencia de la resistencia se hace, digamos, menor, ¿sí? Se hace, digamos, deficiente o necesita mucho tiempo para poder deshielarlo y entonces es un consumo grande para tenerlo tanto tiempo encendido. Entonces ahí eléctricamente tienes que diseñar el cableado, tienes que diseñar la carga eléctrica que va a tener en ese caso. Entonces ahí se hace más eficiente utilizar el gas caliente. Para equipos de baja temperatura, este es mucho más eficiente y más económico. Desescarche de aire planificado, necesitamos un programador, pueden hacerlo con un temporizador, como esos tipos que usamos para los calentadores o algo así que colocamos y cada 12 horas se apague, por ejemplo, pero el ventilador esté siempre encendido. Podremos hacerlo de esa manera o ya utilizamos un programador electrónico que por los costos que tiene, de verdad es fácil, ¿sí? En un principio era algo muy costoso y ahorita es muy fácil y hay muchas marcas en el mercado. No necesitan con salida para deshielo, solo con salida al compresor y siempre el evaporador, el ventilador del evaporador siempre encendido. Entonces, estos planificados, para que tengan en cuenta, un uso común es las carnicerías, donde tengo que trabajar a 1 grado, a 2 grados centígrados el producto, es una pollería, de pronto, como les dije, la destación de carne, son básicamente los usos que van a tener en ese caso de media temperatura. Desescarche eléctrico, consideraciones que hay que tener. De fábrica vienen montadas las resistencias. No es que un evaporador no tenga desescarche eléctrico y yo le voy a colocar las resistencias. No, porque vienen montadas de fábrica, vienen directamente ensambladas. Incluso traen una para la bandeja.
La resistencia siempre es en forma de U. ¿Qué quiere decir esto? Se alimenta, recorre todo el serpentín, da la vuelta y regresa a la otra conexión del serpentín. Siempre la voy a tener la conexión eléctrica de un lado del evaporador y en otro lado es en forma de U. Entonces va a ser una resistencia que va y da la vuelta. De hecho, muchas veces vamos a ver son los cables, ¿sí? Porque está el tubo, que es el elemento que se calienta dentro de la resistencia. Aquí viene un cable que las interconecta y luego viene el otro elemento. Entonces, para que tengan en cuenta de las resistencias. Cuando instalen este tipo de equipos, importante, si se les llega a quemar una resistencia, la forma de sacarla es tirando, sacándola completamente en largo de su evaporador y luego vuelven a colocar el reemplazo. Entonces, cuando instalen estos evaporadores, dejen suficiente espacio para hacer esa maniobra si se requiere el cambio de resistencia, porque si no van a tener que desmontar el evaporador, cambiar la resistencia y volver a montar y frigoríficamente van a tener que hacer todo lo que tiene que tener en cuenta. Deficiencia de las resistencias, nosotros calentamos de afuera hacia adentro, porque empieza a calentar las aletas, empieza a calentar el serpentín y de último llega la parte del tubo, que es donde más se acumula la humedad. Entonces, la hace un poco más deficiente. Pero para media temperatura, como les digo, evaporaciones de -10, 8 minutos, 10, 12 minutos es el promedio de trabajo de la resistencia. Cada 6, 8 horas no implica un gasto energético importante, pero para bajas sí, porque requieren menos, por lo menos 30 minutos, 40 minutos de deshielo, que es lo que hace una no frost. Por eso tardan tanto las no frost deshielando. En el caso del gas caliente, obviamente que es mucho más eficiente, lo hace el propio compresor. Hay varios métodos de enfriado por gas caliente, que es mareado por gas, relación 1 a 1, ¿sí? Como lo hace, entre comillas, un aire acondicionado, que es relación 1 a 1, con parte del gas refrigerante. Hay que frigoríficamente instalar una cañería extra, que es la del gas caliente. Aparte hay que instalar unas protecciones, una válvula KBL en la entrada del compresor para que la presión no se suba mucho y nos vaya a dañar la succión del compresor. Uno de los sistemas más eficientes es con una parte o una fracción del refrigerante, no todo el refrigerante, ¿sí? Con una fracción apenas vamos a hacer el deshielo por gas caliente. Y obviamente que va a ser mucho más rápido y el consumo energético va a ser menor. En el caso de gas caliente tenemos dos opciones, con bandeja de desagüe con resistencia o con bandeja de desagüe por gas caliente. Entonces, en este caso, ya va para poner un lapicito para que me vean y me entiendan esta parte, vendría la tubería del gas caliente, ¿sí? Yo ingresaría a la bandeja, de la bandeja salgo y entro, fíjense, aquí es donde estaría la válvula de expansión, entro por debajo de la válvula de expansión, ese gas caliente se distribuye en todos mis circuitos de refrigeración, luego que hace el intercambio y derrite el hielo, ¿sí? En ese caso se condensa de alguna manera o baja la temperatura y viene el gas refrigerante ya, digamos, con toda la temperatura entregada a ese hielo. Entonces viene el gas refrigerante, iría a un acumulador de succión, es importante en estos casos, y luego vendría la protección de la KBL para allá. Entonces, en este caso lo puedo tener con bandeja con gas caliente o con bandeja eléctrica. Son los dos modelos que vamos a encontrar en la parte de la bandeja como tal. ¿Sí? Exceso de humedad, fíjense. Son fotos de casos que hemos encontrado. Entonces, primero que nada, el exceso de humedad se produce una escarcha densa. Si ustedes se fijan, ya aquí no es la escarchita así tipo nieve, sino ya empieza a verse como bloque de hielo macizo, duro, ¿sí? Entonces, en este caso, no apaga por temperatura el motor y la cámara queda trabajando mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que nos pasó aquí en este equipo en particular es que dejaron la puerta un poco abierta, colocaron mercadería de más, la puerta no trancó, ¿sí? Apenas estaba cerrada, pero no sellada completamente, y había una infiltración en esta cámara. ¿Y qué sucedió? Que toda la noche quedó funcionando, obviamente no alcanzaba la temperatura del producto, es una cámara de baja temperatura, no alcanzó la temperatura del producto, y al otro día amaneció así. Fíjense, esto nada más ocurrió en una noche en ese equipo. Este es el evaporador para que tengan en cuenta. Así quedó el evaporador de esta cámara, totalmente bloqueado de hielo, una escarcha. Tocó apagar el equipo, deshielarlo, incluso nos tocó echarle agua caliente, ¿sí? Para poder hacerlo.
y después que deshielamos todo lo demás, verificamos. De hecho, cuando llegamos nos dimos cuenta inmediatamente del problema de la puerta, que no se había dado cuenta el cliente porque cerraba y se veía cerrada, pero le faltaba el trancar, el que haga el clic, lo que era el seguro de la puerta, no lo hacía. Ok, este caso de bloqueo de exceso de humedad es característico de los evaporadores o digamos, las condiciones son muy similares. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Disminución del refrigerante en el evaporador, ¿sí? Si nosotros tenemos menos refrigerante en el evaporador, se produce un bloqueo en el evaporador. ¿Por qué? Porque voy a tener temperaturas de evaporación más bajas, ¿sí? Al tener menos refrigerante, voy a tener temperaturas de evaporación más bajas. Obviamente que ya no va a haber eficiencia en el circuito frigorífico, el compresor va a trabajar más tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita gas refrigerante, no lo tiene, entonces trabaja más tiempo y lo que produce es más escarcha, absorbe más humedad, menor temperatura de evaporación y aumenta la acumulación de escarcha. Fíjense, aquí voy a hacer un paréntesis, un cliente tiene un problema con un equipo para que tengan en cuenta la noción de que el circuito frigorífico es un todo. Se le dañó el ventilador del condensador. Bueno, fuimos, revisamos, le hicimos mantenimiento, sacamos el ventilador del condensador. El modelo particular que lleva ese equipo es un ventilador de alta eficiencia. No se encontró por ningún lado. Se mandó a pedir directamente de fábrica. Aún estamos a la espera de que llegue, de hecho no ha llegado, y encontramos uno de un tamaño similar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cajón donde va el ventilador es un tamaño muy específico, entonces no entra cualquier ventilador. Entonces encontramos uno, pero es de menor capacidad. Entonces yo le dije al cliente inmediatamente, este puede ser que sienta la heladera a enfriar un poco más lento. Cualquier cosa me avisa. Es una exhibidora de carnes que trabaja a -4 grados, para que tengan en cuenta. Entonces yo le dije, puede ser que la note más lenta, pero es normal porque el ventilador es más pequeño. ¿Por qué? Tengo menos flujo de aire en la condensación. Estamos hablando de la condensadora, menos flujo de aire en la condensadora. Y él me dice, ¿y eso influye? Sí, influye bastante. Como a los 8 días de estar funcionando, me dice, no me baja de 3 grados. Y estaba bajando bien, ¿sí? Lento, pero estaba bajando bien. Ok, hágale 2 desescarches. Le hizo 2 desescarches automáticos, bajó tranquilamente a -4 y funcionó. Listo. Como a los 10 días más o menos, otra vez no quería bajar la temperatura a 3 grados. Vuelvo a desescarchar y bajó. ¿Qué le ocurre a este equipo? Perdió eficiencia en la condensación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un ventilador más pequeño. Quiere decir que el refrigerante, ¿sí? Digamos, en ideal, tiene que transformarse 100% líquido en ese condensador. Bueno, ya no lo está haciendo porque tengo menos eficiencia. Digamos que 80% del refrigerante se está transformando en líquido. El otro 20% está quedando gaseoso. Entonces, está recibiendo el evaporador, la válvula de expansión está recibiendo 20% menos del refrigerante, ¿sí? Le estoy colocando ejemplos del porcentaje, no lo he medido ni mucho menos. Entonces, está recibiendo menos porcentaje de refrigerante líquido. ¿Qué implica eso? Que mi evaporador está recibiendo menos refrigerante. Así que estoy bajándole la capacidad a la refrigeración en el evaporador. Y como estoy bajando la capacidad y tengo menos refrigerante, seguramente tengo temperaturas de evaporación más bajas. Tengo evaporación más baja, estoy agarrando y estoy acumulando más escarcha. Y al acumular más escarcha se me está bloqueando. Aquí se me está bloqueando en un periodo de entre 8 y 10 días. ¿Sí? Entonces, entre 8 y 10 días yo le dije otra vez. Ya el ventilador espero que llegue ya la próxima semana para poder instalarle el ventilador de condensación correcto a ese equipo. Pero fíjense cómo la importancia de del intercambio en el condensador va a afectar también el resultado que tenga en el evaporador. Y en este caso se me está bloqueando en ese periodo de tiempo. No quiero programarlo, no quiero modificar la programación, a meter desescarches más continuos, porque después entonces voy a desbalancear el equipo. ¿Sí? Entonces yo estoy apostando a que me llegue el repuesto rápidamente para solucionarle al cliente en ese caso. Entonces, fíjense, esa misma condición se daría si tuviera el condensador sucio. Si yo tengo un condensador sucio, el mismo problema lo voy a tener en el evaporador, como que el forzador esté andando más lento o tengo un forzador más pequeño, que es el que les acabo de explicar. Entonces, un condensador sucio también ocasiona un problema en el evaporador y puede desencadenar en un bloqueo, en este caso, cada 8 o 10 días. Y si el evaporador está mucho más sucio, tengo menos refrigerante en forma líquida, entonces capaz el bloqueo se me da cada 3 4 días. Entonces, para que tengan en cuenta la relación de una con la otra. Un filtro secador semiobstruido, el mismo principio, menos refrigerante en el evaporador,
suciedad o defecto en el elemento de expansión del filtro de la válvula o la propia válvula esté cerrada. Entonces, en ese caso también, menos refrigerante en el evaporador, la misma falla que vamos a tener de bloqueo, fuga de refrigerante en el sistema, entonces gradualmente voy perdiendo la carga de gas refrigerante, menor temperatura de evaporación, más escarcha, más bloqueo y carga inadecuada de refrigerante, ¿sí? Si viene un técnico y le metió mano y lo cargó mal de refrigerante, pues exactamente el mismo principio de problemas de graduación. Entonces, si ustedes se fijan, válvula de expansión que la manipulen, también ocasiona. Entonces, una deficiencia en el evaporador muchas veces se causa por falta de refrigerante y el origen puede estar muy lejos de ese evaporador. Lo podrá tener en la condensación, el elemento de expansión, en el filtro secador o en la propia carga del refrigerante. Entonces es importante que ustedes identifiquen dónde está el problema real de por qué se está bloqueando mi evaporador. En este caso tenemos poco refrigerante. En el caso particular de esta cámara es el filtro secador semiobstruido. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una cámara con capilares, tengo aquí el distribuidor con una escarcha densa, pero el resto de las tuberías ni sabe que está trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso tengo poco refrigerante porque el filtro secador está obstruido. Fíjense, al cabo de 12 horas trabajando, como la escarcha era más densa, y apenas el primer codito, ¿sí? Este tiene dos circuitos, apenas el primer codito escarchado y el resto ni se entera. Una vez hecha la reparación, se cambió el filtro, limpieza de circuito, nueva carga de gas. Fíjense ahora que tengo el distribuidor limpio y ahora sí los tubitos se ven escarchados como debe ser. Entonces, este es un evaporador donde no tengo la expansión del refrigerante aquí, sino tengo la expansión del refrigerante en la cañería, que es donde debe ser, ¿sí? Esto terminaría bloqueándose si lo dejo así trabajando, ¿sí? Y este no se va a bloquear porque tiene una evaporación adecuada. Entonces, en este caso, si se está bloqueando el evaporador, puede ser por alimentación del refrigerante, y por eso les quise mostrar esto. Válvula de expansión mal calibrada, fíjense que se ve muy parecido al caso anterior, a la salida de la válvula voy a tener una escancha densa y el resto de las cañerías no voy a tener nada. Entonces aquí el problema lo está teniendo en la válvula, tengo que agarrar, apagar el equipo, esperar a que se descongele todo, agarrar la válvula, colocarla en la mitad de su elongación y después ir a graduar de manera fina lo que es la carga de refrigerante. Aquí, deshielos mal programados o faltas de deshielo, entonces en ese caso también tengo una escarcha. Aquí falta deshielo como tal. Esta cámara o este equipo era un equipo, una exhibidora de lácteos. En este caso no tenía deshielo programado o planificado. Entonces, en este caso hubo que meter un programador y planificar deshielos. Quedó de 4 horas por 20 minutos, pero con el aire del propio ventilador. No fue necesario agregar calor, ni mucho menos, solamente faltaba era planificar el deshielo para tener en cuenta. Aquí poco tiempo de deshielo. Aquí no está calculado, si ustedes se fijan al fondo de las aletas se ve todo escarchado, entonces aquí hubo que un hielo que se va acumulando gradualmente, entonces hubo que hacer deshielos, en este caso de 8 horas por 25 minutos, en este caso de esta cámara, de este equipo. Entonces tampoco tenía resistencia, tampoco tenía, digamos, gas caliente, simplemente deshielos programados con la propia aspa del ventilador. Estos casos en invierno poco se dieron en verano cuando teníamos exceso de humedad. Entonces, al haber mayor humedad ambiental, los evaporadores tienden a bloquearse. Y en invierno, si la humedad relativa es más baja, entonces sencillamente no tengo tanta escarcha acumulación. Entonces, la modificación esta fue para verano, para humedades relativas altas en sitios donde la humedad relativa en verano es alta. Entonces, también eso va a influir la temperatura o la humedad relativa que tenemos en el ambiente, ¿sí? Ojo con esto. Este es el que le comentaba a León. Este es un evaporador de un Rutov. Aquí lo que pasó fue que tenemos unos motores y tenemos unas turbinas y se comunican a través de una correa, ¿sí? Entonces se mueve el motor, la correa mueve la turbina y es el flujo de aire. Ambas turbinas perdieron la correa. Entonces, en ese caso, trabajó toda la noche el Rutov y generó esta gran masa de hielo, sencillamente porque la turbina no estaba funcionando, estaba trabajando el evaporador sin circulación de aire. Entonces, en este caso terminó con este bloqueo espantoso, ¿sí? Y digo espantoso porque fue espantoso. Mire, esta es la cañería de retorno al compresor. Este es un videito para que tengan la dimensión. Este es todo el evaporador. Aquí se ven los motores. Ahorita
le hago acercamiento, este es el motor y la turbina está al lado que se mueve por correa. ¿Sí? Teníamos como 5 centímetros de gruesor de esos evaporadores. Aparte tenía los filtros un poco sucios, este Rutoff, para que tengan en cuenta, y estaba escurriendo todo el agua impresionante. ¿Sí? Mira, aquí al fondo, para ver aquí, esta es la correa. ¿Sí? Aquí está la turbina, el motor estaba arriba, aquí está la otra turbina, el motor arriba. Esta es una correa y la otra correa es la que se ve acá. Estas fueron correas que, por, digamos, falta de mantenimiento, las correas se dieron, se salieron y no teníamos turbinas funcionando. Al no haber turbinas funcionando, no hay circulación de aire y se bloquean. Esto sería lo que les pase si, por ejemplo, un ventilador se para, ¿sí? Se daña, se quema, su vida útil. Entonces, si el ventilador se daña, esto es lo que le ocurriría a una cámara frigorífica, para que tengan en cuenta. Entonces, este fue un bloque de hielo. Descongelar eso duramos 2 días, para que tengan una idea. Descongelar esto porque fue macizo, fue impresionante. Y al cabo de 2 días se pudo hacer, se cambió la correa, todo lo demás y la circulación de aire. Pero son cosas que no suceden. Desagües. Este no lo había incluido, lo incluí cuando estaba haciendo este material, porque me he encontrado muchos problemas con desescarches, ¿sí? Normalmente los desescarches de las cámaras van a tener una resistencia en la bandeja. ¿Por qué? Porque nosotros, el agua que cae del evaporador, si no se ha drenado completamente, podría agarrar y quedarse y formar una pequeña capa de hielo. Y va empezando a formar una capita de hielo hasta que forman una pista de hielo. Y esa pista de hielo termina bloqueando que el agua salga y se empieza a chorrear por todos lados. Entonces, normalmente tenemos una resistencia en la bandeja de desagüe o en el caso del gas caliente, vamos a tener una parte del serpentín. ¿Y para qué es eso? Para que cuando entre en funcionamiento el agua que quedó ahí, porque no se terminó de drenar, entonces va a derretirse y que se drene, ¿sí? Es importante cuando programemos los desescarches que le dejemos el tiempo suficiente para que toda esa agua se evacúe, ¿sí? No inmediatamente terminó el desescarche, al minuto arrancar el compresor. Hay que por lo menos dar de 10 a 15 minutos de tiempo de desagüe o de retardo de arranque del compresor para que toda esa agua se vaya sin problema y evitar que esa bandeja de desagüe se nos quede y se nos termine bloqueando. Entonces, es importante que nosotros hagamos esto. Fíjense, esto es un problema en la bandeja de desagüe, donde la resistencia se dañó y empezó a bloquear la parte de abajo y terminó obstruyendo la salida. Y ya era tal que el agua se quedaba y enfermó a bloquearse todo nuestro evaporador, ¿sí? Entonces, esto es un caso típico de la resistencia que ven. Esta es la resistencia de desagüe y terminó bloqueando nuestro evaporador. ¿Un problema en el evaporador? No. ¿Un problema de circulación de aire? No. Sucio no estaba, refrigerante no estaba. Solo que la resistencia se nos echó a perder. Y este caso lo atendí hace poco en una pastelería, ¿sí? Se les dañó el programador, va un técnico y le instala un programador, le coloca, esta tiene resistencia para el deshielo y entonces le colocó los sensores. Normalmente los programadores con resistencia o gas caliente tienen 2 sensores, uno para temperatura y uno para identificar el deshielo. La ubicación del sensor del deshielo la hizo mal, la colocó en donde no debería ser la posición. ¿Qué ocasionó eso? Lo que ocasionó es que los deshielos fueran insuficientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque en vez de colocarlo al final del evaporador, lo colocó en el medio del evaporador. Entonces ya se derritió al medio del evaporador, el desescarche saltaba y ya no lo hacía más. Pero todavía quedaba parte del evaporador con bloqueo, ¿sí? Con hielo. Y no lo hacía porque sencillamente estaba mal ubicado. Esta fue la cantidad de hielo que me salió de sacar la tapa de atrás, la tapa por donde debería circular el aire, ¿sí? Lo que había era una masa de hielo, una lámina de hielo total. Entonces, a lo que saqué, plum, cayeron todos esos bloques de hielo y se partieron. ¿De acuerdo? Entonces, el sensor debería estar al final de la cañería, estaba aquí al medio de la cañería, ¿sí? Entonces, cuando identificaba que se derritió ahí, ya él lo paraba, para que tengan en cuenta. Esta masa de hielo se formó, el señor cambió en principios de enero y yo fui a atender ese cliente como a finales de febrero, ¿sí? Y era, fíjense, lo denso del hielo, era un hielo macizo. ¿Por qué? Porque se fue acumulando tras varios usos. Esto es la parte de abajo del evaporador. Ya para parar aquí, fíjense, esto es el evaporador, esta es la bandeja, esto es el agua que se fue acumulando en la bandeja en los deshielos. ¿Y qué sucedió? Que se formó un hielo tan grande que terminó deformando,
¿sí? Vamos a ver si se capta aquí. Aquí tenemos la salida del desagüe. Fíjense, aquí en esta parte se deformó acá. No sé si lo logran ver. Aquí terminó deformando la bandeja. A lo que deformó la bandeja, entonces el agua que lograba derretirse el deshielo se iba para atrás, que era para el ducto del aire, que fue el hielo que yo bajé al principio. Y ya no se iba para el desagüe de esta heladera, no se iba para acá para el desagüe. Aquí quedaba y se iba para la parte de atrás. Esta masa de hielo fueron como 4 horas con pistola de calor para lograr derretirla. ¿Sí? Y el origen de la falla no era frigorífico, no era de limpieza, era solo mala ubicación del sensor, ¿sí? Si nosotros no colocamos el sensor de hielo en un lugar correcto, fíjense aquí el bloque, ¿sí? Ya estaba tan deformado que ahí había una canal, incluso ahí se ve la resistencia de la bandeja, ¿sí? El mismo hielo la deformó. Entonces se derritió todo el hielo, se ubicó el sensor en la posición correcta, se enderezó la bandeja, se colocó, se verificó con agua, porque ahí ya no teníamos hielo, se verificó con agua que el agua llegara y pasara al compartimiento de condensación, que fluyera todo bien, que quedara derechita, alineada, y no tuvo más problemas el cliente de eso. Fíjense que aquí está la resistencia, que también la dañó, la resistencia. Aquí está la de desagüe, aquí fíjense que es donde se ve que hubo la bolladura y el agua salía para atrás. Esta masa de hielo ya tenía más de un mes de haberse formado. Entonces, este problema no era frigorífico, este problema no era de limpieza, este problema no era de ningún tipo de falta de programación, sino ubicación inadecuada del sensor. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ubicar correctamente el sensor? Cuando nosotros empecemos a probar nuestro sistema de deshielo o nuestra cámara, si el deshielo está correcto o no, vamos a habilitar el deshielo y vamos a medir la temperatura. Ahí sí es apropiada una pistola de calor, perdón, un termómetro infrarrojo para poder setear las diferentes temperaturas que alcanza mi evaporador. Identificar cuando el deshielo termine cuál es la zona más fría, cuál es la zona que se calentó con menos eficiencia. Esa zona es la que podría producirnos a nosotros un bloqueo de hielo. Ahí es donde deberíamos ubicar nuestro sensor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros garanticemos que esa zona, que es la más fría, llegue a 5 grados o a 7 grados, usted dice, ya está completamente deshielado. Si está a 5 o 7 grados, el resto va a estar en 10, en 12, en 13, así que no va a haber hielo residual que se esté formando en mi evaporador. Entonces, identificar la zona más fría y ahí donde va el sensor, ¿sí? Y si, profe, no logro medirlo, no sé identificarlo, visualmente lo podemos ver, donde quede algún rastro de escarcha. Y si no, una fácil es la salida del evaporador, ahí lo colocan y lo colocan bien aislado, ¿sí? Bien aislado, es importante de hacerlo ahí. Pero van a tener, cuando ustedes tengan un problema de un equipo por deshielo, van a tener que verificar este equipo, por ejemplo, le hice esa reparación y le hice 2 visitas posteriores, una como a los 3, 4 días, saqué mi termómetro infrarrojo, el láser, y empecé a medir. Bien, después volví como a la semana y verifiqué, todo está bien, no tengo acumulación, ni mucho menos, y verifiqué que la resistencia estuviera bien. Y ahorita que estoy haciendo el mantenimiento preventivo al resto de los equipos de esa pastelería, le pregunté, ¿volvió a botarle agua por dentro? No, más nunca. Y verifiqué que cayera la bandeja y demás. Entonces, son cosas que ustedes tienen que considerar siempre que a veces no basta con que usted solo haga la reparación, sino tiene que ir a verificar 1 o 2 veces más si efectivamente lograste el punto adecuado de ubicación. Y aquí era una, digamos, mala praxis del técnico anterior y que lo dejó así y ni se acordó que tenía que pasar a ver si lo que hizo estaba bien o no. Bueno, básicamente esas son las cosas que tenemos que considerar en un evaporador. Fíjense que parte desde la selección correcta del evaporador, las temperaturas correctas de trabajo, ¿sí? No hablamos de sobrecalentamiento ni nada de eso, porque bueno, eso es ya regulación del circuito frigorífico, eso lo vamos a hablar en el curso, pero sí es importante que tengan en cuenta la aplicación y el uso que le van a dar a ese evaporador y en base a eso van a ver si es el adecuado o no. Ya después van a regular finamente con todos los conceptos que nosotros tenemos, pero estos serían como los problemas más comunes que nosotros nos vamos a encontrar. Ok, ¿en cuál me quedé, León? Ah, me la sé Ok. difícil yo ya, ¿eh? No, no, ya, aquí, la COS que hizo el A ver, comentario. Ok. bueno. Estoy dando mantenimiento a una cámara de refrigeración y encuentro muy dañadas las aletas dobladas, carcomidas.
¿Qué puede hacer? Tratar de enderezarlas lo más que pueda, buscar un peine fino, tratar de enderezar lo más que pueda, y si no, lo otro es cambiarlo, cambiar el evaporador. Honestamente, si ya está carcomida, ya está desgastada, por así decirlo, ya es una vida útil que cumplió el evaporador, ya tendríamos que hablar con el cliente y que opte por cambiarla, porque de hecho si está carcomida, tiene menor superficie de intercambio, pues. Entonces ahí sí ya no podemos hacer. Dos deshielos con igual cantidad de hielo. ¿Cuál desescarche lo hace más rápido? ¿El de gas caliente o el de resistencia? Ok, el de gas caliente, obviamente. Siempre va a ser mucho más eficiente el de gas caliente porque la temperatura se distribuye de una manera diferente. Solo que el de gas caliente, la instalación requiere más elementos para el equipo frigorífico, ¿sí? En cambio, el de resistencia solamente requiere cableado, requiere una térmica, un breaker y calcular bien el cableado y hacer la instalación. Desde el punto de vista de instalación es más sencillo el de resistencia, desde el punto de vista de funcionamiento es más económico y efectivo el de gas caliente. Pero como le digo, para media temperatura la resistencia va bárbara. Ok, la prueba de la resistencia, por ejemplo, ese equipo que les mostré que es con resistencia, trabaja a menos 20 grados y funciona de 10. Dura 12 minutos encendida la resistencia. Ok, la prueba de la resistencia en cámara se hace igual que la no frost. Depende de cómo esté diseñado el desescarche, ¿sí? Depende. Eso sí va, la prueba de resistencia vas a tener que sí medir las corrientes. Si desde el punto de vista de corriente, medir resistencia, calcular la potencia de hielo, sí. Se hace igual que el de la no frost, si preguntas ese aspecto particularmente. Y en este caso, el sobrecalentamiento es mayor al ser el forzador de menor capacidad que la que necesita el condensador. Fíjese, el sobrecalentamiento aquí sí es mayor porque tengo menos refrigerante en el sistema. Totalmente, señor Lacoste. ¿Hay alguna forma práctica para elegir la tobera adecuada? Hay formas prácticas muy lindas, muy simples, utilizando tablas o tienes ya cálculos más específicos dónde vas a utilizar. De hecho, hay en un curso, el último curso de refrigeración comercial que hicimos, el de diseño, ahí lo hacemos por tablas, lo hacemos por programa, y lo hacemos ya de forma un poquito más específica. Pero sí les existe, Jorge. El sensor de deshielo siempre va apoyado tocando la salida del evaporador, no siempre, o puede estar separado de ese caño a la salida del evaporador. Vi una Philco No Frost que el sensor de deshielo no estaba apoyado en el caño, sino estaba en el interior de un plástico que estaba cargando ese caño. Ok, va a depender de cómo lo hizo el fabricante. Por ejemplo, en las No Frost es común que se coloque en el acumulador de succión, que es a la salida del evaporador. Otro es que se coloque en el tramo de salida. Otro en la parte de abajo de la bandeja. He visto también los sensores de no frost, ¿sí? Entonces, no necesariamente, en el caso de las no frost, no necesariamente está tocando el caño. A veces hay un soporte y ahí lo colocan. Entonces, el sensor a 5 grados, si ya hay 5 grados, quiere decir que no hay residuos de hielo. Esta clase queda grabada para verla nuevamente. Creo que no. Esto es una, o sí. No sé. Sí, queda grabada, queda grabada. Sí, respondí. Ah, no, no, no sé, vale. Vamos a empezar si se terminamos. Bueno, yo sé, ay, yo soy inocente. Eh, ok, mucho por la clase, pueda compartir, no puedo asistir. Ok, bueno, gracias, mi estimada. Muy interesante los conceptos que maneja, muy claro, términos de exposición, muy bien. El forzador del evaporador permanece prendido cuando es el de hielo. No, Daniel. Solo va a durar encendido en el momento que haga deshielo por aire, ¿sí? O sea, deshielo porque se apaga el compresor simplemente o deshielo programado que utilicemos el flujo de aire para que haga, digamos, derretir la escarcha. Solo en esas dos condiciones. Pero en el caso que utilizamos aporte de calor, nunca el forzador va a quedar encendido porque eso hace que agreguemos aire caliente a la mercadería. Entonces, no. Cuando sean deshielos por aire, sí, deshielos por aporte de calor como resistencia o gas caliente, no. Listo, por mi parte. Bien, buenísimo.
Lo único que quiero decir de todo esto que está bueno, me tocó laburar en edificios haciendo mantenimiento donde había más de 20 de estas unidades de transmisión de aire. Perdón, tratamiento de aire. Yo dije transmisión porque soy así torpe, pero es unidad de tratamiento de aire. Recién lo googleé porque no me acordaba. O Había más UMA de también 20. se llaman unidades manejadoras de aire, también es otro nombre común. Yo siempre U- las conocí como UTA. Pero UTA o UMA. bueno, la locura que era cuando tenía que hacer los cambios de filtros mensuales, cuando tenía que hacer todo eso, cuando andaba con los paquetones de filtros, me trajiste todo eso a la memoria. Pues claro, toca, 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 toca. Una Sí. Biblia, no, ¿cómo que Biblia? No nos metamos con religiones. Refrigeración y aires acondicionados, dijo Juan. Aquí, no, no nos metamos en refrigeración, en religiones, aquí nada que ver. Política, ni fútbol, ni religión, ¿no? No, fútbol sí, ya, ya, ya. Bueno, cualquier duda, consulta, chicos. Si alguno quiere habilitar el micrófono, me avisa y habilitamos el micrófono. Lo importante es que ustedes se vayan con todas las dudas resueltas. O la Cualquier, mayoría. Exacto. cualquier duda o consulta, por supuesto, pueden comprar el curso y venir a evacuarlas durante el curso, ¿no? Claro. Fíjense que ahorita hablamos solamente un punto, que es problemas en el evaporador. Y fíjense los orígenes tan grandes que puede tener un problema en el evaporador. Nosotros como técnicos, yo siempre hago hincapié, ¿qué tenemos que hacer? Es saber bien e identificar el origen para poder dar una solución correcta. ¿Sí? Me acuerdo de esta última cliente, la que les mostré del evaporador bloqueado porque el sensor estaba mal. Yo lo primero que llegué y cuando vi eso, dije, ay, Dios mío, esto me va a dar dolor de cabeza y le digo a la clienta, ¿alguien le metió mano? Ella de una vez dice, sí, vino un señor que es el que siempre venía y le cambió esto porque esto se dañó, pero después de eso nunca quedó bien. Y yo le dije, tengo que desarmar. Ay, pero es necesario. Sí, o sea, si yo no desarmo, no me doy cuenta cuál es el origen del problema. En otra, ¿qué? De hielo y ya. Entonces, cuando le dije que había que desarmar y que había que vaciar completamente el equipo, ahí le iba dando un yello. Ahí le iba dando un mal porque dijo, no, pero ¿cómo me vas a...? Y yo sí, porque yo necesito honestamente ver el origen del problema. Y cuando le dije, y va, hay que reparar algo, hay que comprar algo, déjeme abrir. Cuando abrí, le digo, no, solamente estaba mal ubicado eso. Entonces, ahí fue el cuento que hablamos el otro día, León. No es por lo que va a valer tu trabajo, sino por lo que sabes. Entonces, cuando le cobré, era por saber dónde iba bien ubicado el sensor. Y Acá obviamente la limpieza y el tiempo. Mucho tiempo. estamos compartiendo yo ya la página del curso. Vale, del curso. Lo vamos mandando ahí por el chat y bueno, ahora después le mandaremos un mailcito con este link también, ¿verdad? Ahí lo pego en el chat, mira. Bien. Vale. Obvio, Gracias, viva el Táchira. Ay, gracias, Jesús. vamos recibiendo Ahí preguntas, ¿verdad? Y mientras, también justo Jorge levantó la mano, me avisan y le damos la palabra cuando ustedes digan. No, reparación de motores semiherméticos, no, Daniel, eso ya más un punto de vista mecánico y yo le voy a dar mi punto de vista. Reparar un motor semihermético me parece algo que es muy costoso y en cuanto al rendimiento del motor semihermético, un rendimiento de un motor hermético, me parece que desde el punto de vista de energía vamos a tener mejor resultado a largo plazo con un hermético, ya que va a consumir casi 50-60% menos la energía de un semihermético, ¿sí? Entonces, no, aquí reparación de motores en esa parte, no, no abordamos. ¿qué vamos a ¿Están ver abiertas las inscripciones? Sí. qué vamos a ver en el curso, Georgia? Tenemos a contar un poquito. Difícil ¿Qué decir todo. tenemos, ¿Qué vamos a qué ver? tenemos en este curso? Ok, este curso no es nivel cero. Vamos a estar primero empezando. No es para principiantes. En este curso, nosotros ya tenemos que tener cierto conocimiento de refrigeración, porque a pesar que abordamos y aclaramos puntos importantes, pero el concepto básico de transferencia, de que aquí lo que hacemos es, cómo absorbemos calor, cómo pasamos de calor latente, calor, aquí ya no, aquí ya lo abordamos desde un punto de vista que ya sepan. Entonces, la idea es que usted utiliza una herramienta que me parece muy importante, no la vamos a ver desde el punto de vista de ingeniería mecánica, ¿sí? Que es el diagrama de Molière.
Y todo técnico en refrigeración que quiera hacer un diagnóstico certero de un circuito frigorífico debe saber y mínimamente manejar o diagramar nuestro circuito de refrigeración en ese diagrama de Molière. ¿Por qué? Porque este diagrama es específico para cada equipo, es específico para cada gas y nos ayuda a identificar los 4 procesos principales de nuestro circuito de refrigeración: condensación, evaporación, expansión y el sistema de compresión. Entonces, a través de leer ese diagrama de Molière, nosotros vamos a ver, a diagnosticar una falla en el evaporador, una falla en el condensador, una falla en el elemento de expansión, una falla en el compresor, ¿sí? Simplemente vamos a necesitar manómetro, vamos a necesitar termómetros, y ya con esas 2 herramientas y poder llevar eso a este diagrama, usted va a poder identificar cuál es el origen del problema de la falta de rendimiento de un equipo, por así decirlo, ¿sí? Lo ideal es que nosotros como técnicos, a cada equipo que tengamos problemas que nos esté sacando la cabeza, nosotros le hagamos un diagrama de Molière e identifiquemos los puntos críticos o los puntos claves y empecemos a trabajar en ellos para darle una solución. Entonces, sí o sí, vamos a partir de este diagrama para poder hacer mejoras en la condensación, evaporador, incluso identificar los desescarches, si están correctos o no están correctos los desescarches. Y después que ustedes logren identificar eso, van a ver que les va a abrir un abanico de posibilidades y de cómo diagnosticar equipos solamente con las lecturas de esto. Ahí vamos a hablar mucho de sobrecalentamiento, subenfriamiento, de cómo implican, cómo lo mejoran, de la importancia, vamos a entender por qué el elemento de expansión pierde carga, ¿sí? Nosotros creemos que es un circuito ideal y vamos a ver que el propio proceso de expansión, tenemos pérdidas del 20%, ya cuando tenemos más del 20%, ahí estamos graves, tenemos un problema con el evaporador como tal o con el elemento de expansión, capaz una válvula o una tobera, como dijeron por ahí, muy pequeña y hace que tenga una caída de presión muy alta. Entonces vamos a entender internamente qué es lo que ocurre y cómo podemos aprovechar eso para hacer un buen diagnóstico de nuestros circuitos. De verdad, el que ya sepa básico refrigeración, esto les va a ayudar muchísimo al diagnóstico certero de los equipos. De verdad que sí. Muy bueno, Josh. Muy bueno. Salud. Claro. Lo que vimos hoy lo volveremos a repetir en el curso. Seguramente abordaremos algunos temas, Carlos, ¿sí? Porque una de las cosas, el problema es el evaporador y obviamente que esto va a ser, ¿sí? Capaz lo vamos a hacer desde un punto de vista un poquito más específico y si ya vamos a hablar de humedades, vamos a ver las curvas y todo eso, ¿sí? Esta era como más webinar, no, no nos metimos tan profundo, pero sí. Bien, tenemos a Jorge, está con la mano levantada, vamos a habilitar el Dale, micrófono. claro. Ahí ya, Jorge, podés aceptar. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches para todos. Buenas Ingeniera, Buenas. noches. bueno, siempre, un gusto como siempre tenerla de docente. Su, Le su, vo- planteo, su voz no, no, no me, a o sea, ver, la conozco, ya has hablado en otro curso. sí, sí, he hablado, ya siempre estoy, tengo una biblioteca con sus cursos, ingeniera, así que siempre tomo ahí, de ahí cuando busco información. No, usted hablando de los sensores, un tema muy puntual, de los sensores de deshielo, que Ujú. solamente la función del sensor de deshielo solamente es captar la temperatura del evaporador para que finalice el deshielo. Es solamente esa función nada más, ¿no? Porque el inicio de los deshielos ya viene, ya lo da la parte electrónica con la programación, ¿verdad? Ok, Ese es el único trabajo, ingeniera, del sensor de deshielo, solamente finalizar el deshielo ubicado en un punto donde que si en ese punto está la temperatura de 5 grados, 6 grados, esa es la función nada más o tiene otras funciones el sensor de deshielo o el segundo sensor que sería en un convistato de dos sensores. ¿Cómo es la explicación en ese tema? ok, Jorge, mira, depende de cómo tú lo programes, ¿sí? La mayoría de programadores nos permite hacer deshielo por tiempo o deshielo por temperatura. Si tú tomas el deshielo por tiempo y tú le dices cada 8 horas haz un deshielo de 25 minutos, entonces en ese caso cada 8 horas va a ser un deshielo por 25 minutos, pero tiene la función de protección que 25 minutos o cuando la temperatura del sensor 2 alcance, por ejemplo, 5 grados. Y digamos que yo coloqué 5 grados.
Entonces, cuando tú lo haces por tiempo, lo va a hacer cada 8 horas sin ningún problema, 8 horas de funcionamiento del compresor. Y lo que pase primero, o se cumplen los 25 minutos o llega la temperatura del sensor 2 a 5 grados. Esa es una forma de programarlos. La segunda es cuando tú lo haces por temperatura. Cuando tú lo haces por temperatura, ahí el sensor es quien comanda a qué temperatura voy a iniciar el deshielo. Imaginemos que yo coloque -28. Cuando el evaporador me llegue a -28 grados, inicia el deshielo. Entonces, en ese caso, ese sensor va a hacer la función para iniciar el deshielo y también la va a hacer para terminar el deshielo, ¿sí? Digamos que yo coloqué temperatura de inicio del deshielo -28 grados, temperatura del fin del deshielo 5 grados. Entonces, en ese caso, cuando llegue a -28, él me va a parar el compresor, me va a iniciar deshielo y hasta que llegue a 5 grados. O también le coloco en ese caso tiempo máximo de deshielo 25 minutos. Entonces, él va a agarrar, empieza en -28. Si se cumplen los 25 minutos y no llegó a los 5 grados, digamos que quedó en -5, él lo va a parar porque se cumplieron mis 25 minutos, ¿sí? O Sí, correcto. si llegó a 5 grados. Entonces, depende de cómo tú inicies el deshielo, ¿de acuerdo? Entonces, hay unos programadores que te van a permitir esas dos. Tienes que ver el programador que estás utilizando si permite esas funciones, por tiempo o por temperatura. Yo particularmente Perfecto. prefiero hacerlo siempre por tiempo y coloco como limitante la temperatura de salida, pero yo lo hago por tiempo, no por temperatura. Pero Bueno, es un gusto ingeniera, y con personal. respecto a la ubicación que usted dijo recién que puede no ir pegado el sensor ese al caño, pero no sería sí o sí que esté pegado por el tema de que la temperatura del caño del evaporador es la que va a dar el fin del Claro, pero deshielo. en las no frost a veces tiene un elemento plástico y ahí va sobre el sensor. Entonces, a pesar que no está tocando directamente el caño, en algunas no frost tú vas a ver que está sobre un plástico que toca el caño, ¿sí? En algunas no frost. En otras tú los vas a ver como Wilport directamente al caño, Samsung directamente al caño, y demás. Pero hay unos modelos, como dijo su compañero, que él lo vio como en un soporte plástico y ahí arriba estaba el sensor. Entonces, hay modelos La que fi- particularmente. sí, la Filco by Side and Side, no sé, perdón que lo esté pronunciando mal, que Ujú, tiene dos puertas, una Filco de última generación, lo trae ujú. con ese plástico y marca un error la plaqueta que dice que error en el sensor de descongelamiento. El cliente compró el sensor, lo puso y sigue marcando el mismo error. Entonces no sabe, y trae ese plástico, digo, capaz que está mal ubicado, que no está en el plástico en el lugar adecuado, que sería tocando el caño, por eso es la pregunta mía, porque Puede ser, puede ser. Ahora, uno pensaría que si viene así de fábrica es que porque cumplió todos los estándares y todos los, sí, digamos, sí, sí, protocolos sí, de seguridad y hubo todas esas pruebas, ¿no? Pero si tú eres el que está atendiendo esa heladera, bastaría con que lo coloques sobre el caño y le coloques cinta de aluminio y pruebes a ver qué rendimiento tienes. claro, 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 sí, hacer otra opción. Bueno, muchas gracias, Listo. ingeniera, y a todos también, muchas ¿Ok? gracias. Ingeniera, ¿el curso ya está habilitado? Le he preguntado para inscribirse en el próximo curso, ¿ya están Sí, las inscripciones señor. abiertas? Sí, Mauricio me acaba de decir que sí. Perfecto, Carlos bueno, muchas pregunta, ¿lo va a explicar el diagrama de Molière o lo busco en los cursos anteriores? No, en ese curso vamos a hablar del diagrama de Molière, en el curso que vamos a hacer la próxima semana, Carlos. Ok, Está habilitado. Jonathan tiene la mano ahí levantada. Perdón, Ahí está, Jonathan, ahí tenés. Ah, perdón, te corté. no, que está habilitado el curso, sí, y los esperamos. Ya. Subo el link de vuelta por el chat. Sí, señor. Y ahora les voy a mandar un mailcito a todos con el link del curso para que se puedan. Y los esperamos ahí, por supuesto. Bien, ahí Jonathan ya tenés la palabra. Ah, listo, vale, muchas gracias. Primero que todo, ingeniera, muchas gracias por el curso. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan. Me presento Jonathan Alexander Pinzón de Colombia, técnico de refrigeración. No, básicamente quería era como preguntar sobre cuál sería como la mejor resistencia para trabajar lo que son drenajes de cuartos fríos. Ok, O depende, las mejores resistencias son las rígidas, ¿sí? Las ujú, rígidas, porque tienen más duración.
Se acostumbra mucho a usar las de tipo cable, pero las de tipo cable tienen mucha degradación porque están en un ambiente húmedo, siempre va a estar expuesta al agua. Entonces, las metálicas que sean rígidas son más que suficientes. Trata de que cubra todo lo que es la bandeja, ¿sí? Este, y que no exceda la potencia de las resistencias que tienen lo que es el serpentín como tal. No sé los valores que manejen allá, pero uno de 500 vatios, 600 vatios es más que suficiente. Listo. No, sí, te iba a preguntar eso porque pues se manejan resistencias de drenaje que son de cable y son de 40 vatios, 220 voltios. Sí, esas puedes utilizarlas para el drenaje, ¿sí? Para la cañería de Sí. drenaje o la tubería de drenaje. En baja temperatura puedes enrollarla por fuera, colocar un aislante térmico para mantener la temperatura del caño y no se te vaya a obstruir el caño. Pero esos de 40 vatios por metro, yo los recomiendo es para eso, ¿sí? Pero para lo que es bandeja en Sí. sí, tienes que tener una de buena potencia para evitarlo. No, era, bueno, de pronto estaba mal formulada la pregunta, era como tal de drenaje, o sea, como tal de drenaje. Siempre nosotros lo que hacemos es, tenemos equipos Bond de alta capacidad, y lo que se hace es enviar el cable por dentro de la tubería. Y yo he visto eso y a mí no me gusta, ¿sí? ¿Sí? Particularmente he visto muchos toques o muchas fugas de corriente en las de tipo cable por dentro de la cañería. Sí. Una vez le pregunté eso a un técnico de vieja escuela y le dije que por qué lo hacían así. Dijo, porque de algo tenemos que vivir. Así me, Ok. así me contestó. Está Entonces, buena está buena la observación, está buena la observación porque sí hemos tenido bastantes problemas con esas resistencias, entonces claro, pues esa porque era como... se degrada, esa está en contacto con el agua, la temperatura, aparte esas son las que hay que dejar conectadas permanentemente muchas veces. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que se degrada más rápido el material, ¿sí? Y cada vez el material lo hacen de menor calidad. Entonces, va a crear una fuga de corriente, se dispara el disyuntor, la térmica, lo que sea, porque va a tener una fuga de corriente y se pone en peligro hasta no solo el equipo, sino las personas que lo operan. Entonces, particularmente yo lo prefiero siempre por fuera, que no esté en contacto con el agua y así alargamos su vida útil y evitar. Pero eso me contestó una vez un técnico de la vieja escuela y yo lo miré y yo, bueno, Ok, listo, listo, vale, muchas gracias, ingeniera, de todas formas, muchas gracias a todos por ahí por la oportunidad, y pues yo creo que estaremos hablando en otra oportunidad. bueno, gracias. Jonathan. Bueno, por mi parte, hasta el lunes. Bueno, entonces queda todo a mano de Mauricio. Bueno, Bueno, muy linda la clase, muy linda la concurrencia de los estudiantes. De nuestra parte, los esperamos en el curso. ciento Espero. dieciocho tuvimos hoy. Fuimos más en algún... Llegamos a pico de más de 150, profe, ¿eh? Bueno, los que estoy viendo ahorita. Es que los otros se aburrieron y se fueron. Sí, o ya, o ya. 151 dice Nicolás que estuvo pendiente. Bien. Bueno, entonces los espero el lunes. Acaba la línea de vuelta y le vamos a mandar un mailcito. Yo creo que capaz que más bien mañana de mañana, con toda la info del Vale, curso y ayuda para que puedan preguntar cualquier cosa por WhatsApp, o dudas para la inscripción, etcétera. Les vamos a estar ofreciendo desde mañana, ¿sí? bueno, Buenísimo. chao, feliz noche. Éxito. Abrazo a todos. Se Nos ayuda. estamos viendo.